Coronavirus, la enfermedad que ha paralizado totalmente al mundo. Una palabra a todos nos tiene bajo un efecto de trance, como si fuera una película de terror, en la cual nosotros somos los protagonistas desde hace varios meses. Sin esperarlo, llegó para cambiar radicalmente la dinámica, para movernos el piso y hacernos despertar de nuestro sueño mental, donde nos percatamos al final que el peor daño podríamos recibir no es por parte de una enfermedad, sino del propio pensamiento que puede jugarnos una carta en nuestra contra cuando menos lo esperemos. Déjame explicarte, primero que nada, qué es el coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de virus presente sobre todo en animales, pero también en los humanos. En los últimos años se han descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por nuevos coronavirus. El primero es el SARS-CoV, el síndrome respiratorio agudo y grave, que inició en noviembre de 2002 en China. Afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. El segundo es el MERS-CoV, el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Y finalmente, el COVID-19 o el SARS-CoV-2. A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Este, al ser el más reciente y el más peligroso de todos, ha tenido la mayor relevancia. Sus posibles síntomas son los siguientes: tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y del gusto. Manifestaciones en la piel como sabañones en las manos y pies, sobre todo en niños y adolescentes, urticaria con y sin picor o eritema multiforme, escalofríos y malestar general, obstrucción nasal, secreción y goteo. Con todo esto, ha empezado a surgir un fenómeno bastante interesante causado por el confinamiento y a su vez por la incertidumbre de esta pandemia. Hay una alteración demasiado grande que genera frustraciones, enojos, miedos, paranoia y otras sensaciones que se entrecruzan en quienes deben cumplir un aislamiento obligatorio y en quienes deciden autoaislarse para no contribuir a la expansión del virus. Vivimos en un estado de ansiedad permanente, ya sea por lo que vivimos en casa o por lo que leemos y escuchamos. Ansiedad por lo que pasa adentro y afuera, por cómo estamos nosotros y cómo están nuestros seres amados, por no poder hacer las compras del súper, pero empezamos a pensar qué va a pasar cuando termine la cuarentena. Quisiera pensaras un momento y te preguntaras, últimamente, ¿te has sentido estresado o con ansiedad? Ya sea que la respuesta fuera negativa o positiva, déjame explicarte la diferencia entre estrés y ansiedad. ¿Qué es el estrés? A diferencia de la creencia popular, el estrés es una defensa natural de la mente y el cuerpo contra ciertas situaciones límite que se nos presentan cotidianamente. El problema con el estrés es cuando nos saturamos de este y genera problemas de salud. En este caso, podrán generar una baja en las defensas, no te permitirían estar sano para combatir a muchas enfermedades y, en el peor de los casos, al mismo coronavirus. En cambio, la ansiedad funciona para prepararnos de una posible amenaza, anticipando el peligro que muchas veces puede no ser real. Con todo esto del coronavirus, sucede algo llamado la profecía autocumplida, en la cual nos empezamos a sugestionar asociando esto con el fin de la humanidad. Por lo tanto, la gente se comporta como si realmente fuéramos a extinguirnos, generando caos, miedo y entorpeciendo el proceso que necesitamos pasar para superar estos tiempos difíciles. Los signos y síntomas de ansiedad más comunes incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, o sea, hiperventilación, sudoración y temblores,
tener problemas para conciliar el sueño o padecer problemas gastrointestinales. Aunque no lo creas, si tú no sufres de la ansiedad generada por la pandemia actual, de seguro conoces a alguien que sí, por lo cual es importante tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones para lidiar con ella. Toma descansos y deja de mirar, leer o escuchar las noticias de vez en cuando. Esto incluye redes sociales. Escuchar hablar de la pandemia reiteradamente puede afectarte. Cuida tu cuerpo. La estabilidad no es solo desde adentro, sino de afuera. También haz respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento o simplemente mantén tu cuerpo y mente en sintonía. Trata de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas. Haz ejercicio regular, duerme mejor. Evita por favor consumir alcohol y drogas. Crea un tiempo para relajarte. Trata de hacer otras actividades que disfrutes o que tal vez normalmente no realices por falta de tiempo. Comunícate con las personas a las que más quieres, con viejos conocidos o con las personas con las que vivas. No te encierres. Es importante que compartas lo que hay en tu mente y corazón. También, por favor, no divulgues todo lo que ves en redes sociales. Esto genera aún más ansiedad tanto en ti como en los que te siguen. Mantén un estado consciente y real de las cosas. No te armes películas en la cabeza. Eso en algún punto te va a perjudicar. Y solo haz caso a recomendaciones de los expertos. No existe ninguna cura milagrosa a menos de que sea anunciada por medios nacionales. No hay una receta para combatir el coronavirus, y muchísimo menos una receta exacta para combatir la ansiedad, salvo la determinación de una persona por superar las etapas de duelo. Y en estos precisos momentos es vital hagamos uso de nuestra lógica y de nuestra capacidad de razonar, ya que estamos propensos a todas aquellas personas o situaciones que nos van a retar de manera constante. Si estás ansioso por todo este tema del coronavirus, recuerda, no eres el único. El coronavirus ha tenido grandes efectos en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Con los centros de estudios y los lugares de trabajo cerrados, el coronavirus está influyendo en la vida que llevamos cada día. Han cambiado mucho las cosas en muy poco tiempo. Y cuando sucumbimos ante la ansiedad, somos menos capaces de estar a la altura de los desafíos que debemos afrontar y a veces nos bloqueamos, a lo que podríamos generar algo peor a lo que sucede ahora por la imprudencia puede esta ansiedad orillarnos a hacer. Podemos poner de nuestra parte, ayudar a que la situación se minore en gravedad de forma veloz. Esto en especial por los menores de la casa. Ellos no entienden del todo lo que sucede, por ello es importante mantenerse enfocados en lo positivo, en la unión. Quiero recalcar una cosa. La tranquilidad viene de uno mismo y su voluntad para adquirirla. Por desgracia, en muchos hogares no es el caso, y la ansiedad, el estrés y penosamente la violencia han ido en aumento de manera exponencial con toda esta pandemia y el encierro. Así que recuerda que sin importar qué suceda, no estás solo ni sola. Si tú o alguien que conozcas sufre de maltrato de forma física o verbal, comunícate con las autoridades pertinentes en el acto, ya que están para ayudar. Por favor, no te quedes callado. Es entendible, todos estamos pasando por momentos difíciles. Sin embargo, no podemos ceder ante el caos que ha generado esto. Recuerda que si te alteras, la ansiedad se puede convertir en la verdadera pandemia que nos ponga en riesgo a ti, a mí y absolutamente a todos. Gracias a los avances de hoy en día, en estos tiempos podemos tener una gran ventaja contra retos así. Por lo mismo, hay que estar conscientes de que por supuesto vamos a salir de esto, tal y como lo hemos hecho en incontables veces en el pasado. Y para terminar, sé que te lo han dicho demasiado, que hasta por debajo de las rocas, pero jamás está de más repetirlo. Así que, de corazón, te queremos pedir. Güey, ya. O sea, quédate en casa, neta. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa, por favor. Quédate en tu casa. Quédate en casa. Amigo de Playa del Carmen, debemos acatar las orientaciones de los representantes de salud. Por favor, cuídate, no te expongas. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Quédate en casa, yo me quedo en casa. Hola, por el bien tuyo y el de tu familia, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en tu puta casa. No salgas de casa.
Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Hola, te invito a que te quedes en casa. Hola, por tu propio bien, el bien de todos, quédate en tu casa. Hoy debemos quedarnos en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Y por favor, quédate en casa.